Bueno, Bolivia, corazón energético de Sudamérica, se acuerda, más allá de un eslogan, entiendo que es parte también de un fundamento que en su momento se manejó, viendo justamente el potencial de el país en torno a la generación de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? A partir de diferentes fuentes. Hoy les voy a hablar acerca de una propuesta que tiene que ver muchísimo con esto que acabo de plantearles. Y para eso ya comparto un cuadro que hemos preparado que tiene que ver justamente con una propuesta para el futuro de ENDE. Tiene 7 puntos, enseguida los vamos a desarrollar uno por uno, porque está con nosotros Gamal Serham Jaldín, él es gerente general de ENDE Andina. Quiero saludarle, ingeniero Serham, gracias por acompañarnos, muy buenas noches, qué gusto. Cristian, muy buenas noches, un cordial saludo a toda tu audiencia. A ver, cuénteme en qué contexto surge esta iniciativa de ampliar un poquito la mirada y decir, viendo este tema, aquí hay una propuesta. 7 puntos, entiendo que le ha dirigido una carta al exministro del área. Cuéntenos, por favor. A ver, básicamente la idea es dejar un documento que sirva para discutir y que, como tú decías, que tenga una mirada de luces altas, porque normalmente conducimos un vehículo con luces bajas y solamente estamos pensando en el hoy y máximo en mañana, digamos. Entonces la idea es comenzar a pensar en de aquí a 10 años cómo nosotros vemos al país y surge básicamente de una constatación fáctica que es muy dolorosa. Bolivia tiene el doble de capacidad instalada para generar energía eléctrica de lo que consumimos en hora pico. Es decir, necesitamos normalmente como 1500 megawatts en hora pico y tenemos una capacidad instalada de más de 3000 megawatts en todo Bolivia. Entonces, ¿qué hacemos con el excedente? ¿Qué hacemos con ese excedente? Y ahí es donde se requiere pensar un poco más allá de nuestras narices, pensar en lo que está sucediendo en el mundo y también subirnos a la ola del cuidado del medio ambiente que tiene que ver con energía limpia y cómo hacemos para que todas estas inversiones que se han hecho, millonarias inversiones que se han hecho, finalmente tengan algún beneficio para los bolivianos. Entonces, aterrizamos, digamos, esta visión, primero entendiendo que la ley de capitalización descuartizó ENDE y creó 3 empresas generadoras, ENDE Vallehermoso, Corani y Guaracachi, y después se creó una cuarta que es ENDE Andina, y entonces tenemos 4 empresas generadoras de energía, y ahí lo que estamos planteando nosotros es que deberíamos tener una sola empresa generadora de energía. Déjeme hacer énfasis ahí porque he preparado unos cuadros. Claro. Son 7 puntos, les había dicho. 7 puntos, ese es el primero. A ver, ahí están los 7, muy bien, tenemos el contexto claro. Vamos por el primero. Fusión de las empresas generadoras de ENDE. Se refiere a eso, ¿no? Exactamente, o sea, tenemos hoy 4 empresas generadoras de ENDE, somos primos hermanos que además nos andamos disputando la misma torta entre nosotros. Claro que ahí hay un problema con la ley de electricidad que te restringe la cantidad de participación que tú puedes tener en el mercado, pero la verdad es que es altamente ineficiente porque además nos mentimos entre nosotros en términos de la declaración que hacemos de nuestro costo de operación y mantenimiento, justamente por quedarnos con un pedazo de la torta. Tienes 4 gerentes generales, tienes 4 gerentes administrativos, es decir, no solamente habría un uso eficiente en términos de los costos administrativos, sino también habría un uso eficiente de nuestra capacidad instalada en términos de generación. Eso supone, por ejemplo, reducir la burocracia, el aparato burocrático ahí. Y digamos que ese sería el menor de los beneficios, ¿no? Claro que es un beneficio importante, pero fundamentalmente tendrías una visión unificada respecto al sector y tendrías una visión además de uso eficiente, insisto, de toda tu capacidad instalada. Es como si tuvieras tú 4 camionetas, yo tengo 3, Ismael tiene 2, ¿no ve? Entonces, si las tenemos por separado, cada quien busca utilizar la que tiene, pero si juntamos todas, entonces vamos a querer usar las que estén mejores, las que sean más eficientes en términos de costo. Vamos con la segunda propuesta, forma parte de estos 7 puntos, si podemos ver por favor en pantalla, ¿sí? Control del 100% del paquete accionario de ENDE Andina. Para consolidar la primera propuesta, lo primero que necesitamos hacer es sanear la casa. ENDE Andina tiene un 40% de participación nominal de PDVSA Bolivia y para eso necesitamos que el Estado boliviano tenga el 100% de la participación accionaria. Ahí sí tengo que interrumpirle. Yo tengo el dato evidentemente, pero estamos socializando esto con la gente.
Empresa Nacional de Electricidad. Entiendo que sí, es evidente, la mayor participación es nacional, pero sí hay participación, me dice, de PDVSA Bolivia. A ver, Sí. explícanos eso, por favor. Claro, en un momento, ustedes acuérdense que hubo una fuerte influencia de parte del gobierno chavista y se crearon dos empresas en ese entonces, una que era Ende Andina y otra que era YPFB Andina. Con capitales de PDVSA, crearon una empresa boliviana que se llama PDVSA Bolivia y que ellos eran accionistas en estas dos empresas. Su participación nominal se ha mantenido hasta el día de hoy. 40%. 40%, aunque su participación real debería ser del 4.64%. ¿Y por qué digo su participación real? Porque obviamente a partir de las inversiones que hace Ende Corporación, que no han sido capitalizadas, es que finalmente si se capitalizaran estas inversiones que se han realizado, PDVSA debería tener solamente una participación accionaria del 4.64%. Y esto significa que sería muy fácil, digamos, el control del 100% de las acciones, porque finalmente sería comprar este paquete accionario minoritario, digamos. Pero para eso se requiere una visión muy clara respecto a lo que se tiene que hacer con este tipo de empresas, ¿no? Bien, sigamos, por favor. Queremos llegar a los 7 puntos y revisarlos. Punto número 3, reparar la injusticia, la injusta expropiación a las acciones de ELFEC, Sociedad Anónima. Es parte del planteamiento que usted hace. Por supuesto, como cochabambinos creo que uno de los temas que nos debe de unir a los cochabambinos y que si bien nosotros no teníamos embajador ante el anterior gobierno, es justamente reclamar que se repare esta injusta expropiación que se hizo de las acciones de ELFEC. Los cochabambinos... Alguna gente estará sorprendida, alguna digo, no todos, porque en septiembre el discurso tenía un tono de ya el tema está resuelto, ¿se acuerda, no? Sí, yo creo que ahí le hicieron meter la pata a la presidenta Yáñez, ¿no? Primero pues, se generó una hiperexpectativa respecto a lo que se podía hacer y segundo a alguien se le ocurrió que había que plantear que iban a devolver las acciones. Para devolver primero hay que tenerlas, entonces todavía no se ha consolidado el derecho propietario y eso solamente se consolida a partir de pagar las acciones que tú has adquirido. Entonces mi propuesta es muy clara, lo que hay que hacer es hay que resarcir esa injusta expropiación. ¿Cómo se resarce eso? Es pagando las acciones que se han adquirido y segundo, pagando las utilidades correspondientes a los años que corresponden. En base a los nuevos vientos políticos que hoy soplan en el país, eso parece realmente una tarea imposible. No. A ver, quienes creemos en la democracia, Cristian, siempre hemos apostado por la alternancia. Y la alternancia a veces no necesariamente significa alternancia de partido, pero sí implica alternancia de corrientes al interior de los propios partidos. Entonces, hoy como nunca el movimiento del socialismo tiene la posibilidad de reparar los errores que cometió en el pasado, tiene una segunda oportunidad y creo que está en manos del nuevo presidente, que además es mucho más racional que el anterior que estaba, y yo creo que si se le explica las cosas claramente, puede atender esta demanda justa de los cochabambinos. Sigamos avanzando, por favor. Punto número 4. Punto número 4 tiene que ver con crear Ende Transporte Eléctrico S.A. para descarbonizar la movilidad urbana. Ahí estamos viendo en apoyos. Explícanos, por favor, cuál es la propuesta sustancialmente. Básicamente la idea es, actualmente el transporte urbano en Bolivia, primero consume recursos del Estado, porque no te olvides que nosotros importamos diésel y gasolina, y que además subvencionamos el diésel y la gasolina. Es decir, cada vez que tú vas al surtidor o que yo voy al surtidor, todos los bolivianos pagamos una parte de esa gasolina o diésel que tú consumes. Todos. Tú pones un pesito y el resto de los bolivianos ponen otro pesito. Entonces, hay que descarbonizar la economía y fundamentalmente el tema de la movilidad urbana. Primero por los beneficios económicos que nos genera como Estado y segundo porque le estamos haciendo un gran bien al medio ambiente.
Yo he hecho una comparación ahí, y con los 450 millones de dólares que se han invertido en este Mi Tren, que es un trencito ligero. 447. Llápame 3 milloncitos y lo redondeamos. 3 millones. Sí, pero, significa que podrían ser comprados 2.500 buses eléctricos, como los buses que ha comprado Medellín, Bogotá o Santiago de Chile. Santiago de Chile, que es la que más ha comprado 400 buses eléctricos. Es decir, 2.500, ¿te imaginas la dimensión que es? Podríamos haber resuelto el tema del transporte urbano de todo Bolivia. Lo que quiero entender es, ¿Ende gestiona ese tipo de cosas o Ende encara la construcción? No importa, no importa. Aquí lo importante es la idea. Es decir, puede ser Ende de manera autónoma, independiente, puede ser Ende a través de una sociedad accidental con los gobiernos municipales que tienen la tuición del transporte público, puede ser Ende asociado con los transportistas para que ellos mismos migren a un sistema de transporte eléctrico, puede ser Ende de manera totalmente independiente, o pueden ser las empresas privadas de manera independiente. Es decir, no importa. Aquí lo importante es hay que transformar la movilidad urbana de utilizar y contaminar el medio ambiente. Cochabamba es una de las ciudades más contaminadas debido justamente al transporte, y lo que hay que hacer es hay que migrar a una energía semilimpia, que es la energía eléctrica, que obviamente le da un respiro muy grande al planeta, pero sobre todo le da un respiro muy grande a la economía nacional. Vayamos avanzando, por favor. Sustituir el alumbrado público por luminarias LEDs. Bueno, por eso un poco me llamaba la curiosidad del tema este del transporte. Este me llama más la atención porque inmediatamente cuando yo escucho alumbrado público pienso en competencia municipal, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿por qué no montamos una fábrica y si quieres les vendemos las luminarias a las alcaldías, o nos asociamos otra vuelta con los gobiernos municipales y montamos la fábrica en cada uno de las diferentes ciudades del país y sustituimos todas las luminarias por luminarias LED? Primero, vamos a disminuir un 50% el consumo, obviamente vamos a disminuir un 50% el gasto en alumbrado público. Sí, no, de la tecnología no me llama mucho la atención, le doy toda la razón, o sea, LEDs es una tendencia ahora y seguramente otra tecnología más eficiente lo será más adelante. El punto 4 usted dice crear Ende Transporte. En el punto 5 me dice sustituir el alumbrado público por luminarias LED y me dice si hay que crear una instancia que haga esto, hay que crearla. Es decir, estoy viendo que hay una tendencia a hacer crecer el Estado. ¿Es un poco esa idea? No, porque no estoy diciendo que todas las empresas tienen que ser necesariamente estatales. Pero lo que sí estoy diciendo, claro, pero lo que estoy diciendo es que el Estado tiene que asumir un rol protagónico en estas ideas. O sea, y puede promoverlas. Pues de sociedades mixtas, público-privadas, sí, señor. Algo así. Sí, señor, porque alguien me ha criticado, me ha dicho, oye, tu visión es tremendamente estatista. No, cuidado. Es que pareciera, por eso es bueno las preguntas para que lo aclaren, ¿no? Por supuesto, y te las agradezco, porque en todo caso me permite aclarar a la gente. Aquí lo que importa es la idea. Es decir, cómo la materializamos dependerá un poco de la visión del actual gobierno, o de la visión de quienes agarren esta idea y la conviertan en una realidad. Tú como Estado puedes promover, tú como Estado puedes participar, tú como Estado te puedes asociar. Hay una figura en otros países que son las asociaciones público-privadas, es decir, que genera grandes resultados. Entonces, ¿por qué no implementar eso en Bolivia? Y termino con lo siguiente, hago mención al punto número 6, emisión de bonos verdes para sustituir los créditos de Ende con el Banco Central de Bolivia, pero me detengo en el punto número 7 porque casi ya no tengo tiempo, que me parece que es lo más interesante. Crear Ende transmisión de datos. Le voy a permitir aclarar este tema también porque vuelvo al verbo este de crear. Los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI. Los datos crecen a una velocidad vertiginosa. Hoy generamos más de 25 veces los datos que hace 10 años y el crecimiento es absolutamente exponencial. Y si avanzamos hacia ciudades inteligentes, smart cities o el Internet de las cosas, entonces los datos son fundamentales. Entonces, Ende Transmisión tiene una red de fibra óptica tendida en todo el país que puede ser aprovechada de manera sustancial justamente para entrar al negocio de la transmisión de datos. Y si de ahí saltamos a la telecomunicación, bienvenido sea, que exista otra empresa más, a otra vuelta.
asociada con empresas actuales o de manera independiente o de manera delegada, no importa la figura, pero lo importante es la visión, es decir, tenemos que apuntarle hacia un negocio donde la transmisión de datos sea un tema central en Bolivia. Pero además tiene que ver la experiencia, el know-how, si usted quiere, etcétera, ¿no? Hay varias variables. Sí, señor. Le agradezco muchísimo, ingeniero Serham, se nos ha terminado el tiempo, ahí está la propuesta, lo reitero, usted le ha dirigido una carta al exministro, puesta a consideración entonces de la instancia que corresponda, ¿no? Sí, Dios quiera que, vuelvo a reiterar, la idea es aportar con ideas, que se discutan, que se debatan, no están escritas en piedra, son absolutamente perfectibles, pero lo fundamental es provocar la discusión y que la gente comience a decir, oye, pucha, no se me había ocurrido, oye, ¿sabes qué? Es un loco, o no está bien, no sirve, no importa, lo importante es que comenzamos a debatir cuál es nuestra visión respecto al futuro en este sector tan importante. Le agradezco muchísimo la visita, un gusto saludarle. Gracias a ti, Cristian. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, aguárdenme por favor, volvemos en cuestión de 5 minutos.